Bien, bueno, pues buenos días o ya buenas tardes porque es el final ya de la mañana después de una charla maravillosa de la Bhikkhuni Arindama. Arindama, no sé, creo que lo pronuncio más o menos bien, ¿verdad? Allá Arindama. Primero quiero pedir permiso para hacer la grabación y que quede también un poco guardado una Tienes toda mi autorización autorización para hacerlo, sí, para la con gusto. grabación y luego una difusión pública sin ánimo de lucro para beneficio de todas las personas que puedan escuchar las palabras sabias, ¿no? Forma parte, como ya le he dicho antes, de un proyecto de entrevistar en entrevista formal a todos los maestros zen y lamas tibetanos y venerables Theravada, ¿no? Sobre 12 cuestiones muy importantes que pueden interesar a muchísima gente, no solo a mí de manera particular. Entonces yo no me voy a extender para nada, solo voy a hacer la pregunta, en algún momento igual alguna intervención. Y como sé que su tiempo es escaso ahora, pues en el caso de que avance demasiado el tiempo y no se hayan contestado todas las preguntas, podríamos seguir en otro momento. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Vamos a ver qué tal queda con este micrófono en la grabación. Tal vez me puedo acercar un poquito así. Claro. Bien, pues si le parece, podemos empezar ya. Allá Arindama. La primera pregunta es un poco personal. ¿Qué le llevó a empezar con el budismo, a practicar budismo, a iniciarse en el budismo? Sufrimiento. Así, básicamente sufrimiento. Porque la verdad es que siempre tuve una inclinación religiosa o espiritual, ¿no? Yo diría más bien espiritual. No sé, me acuerdo que mis libros de niños eran vidas de santos, me encantaba, ¿no? Pues leer biografías, personas que me parecían interesantes, ¿no? A nivel espiritual. Pero bueno, fui avanzando. De adolescente me quería hacer monja y llamé a conventos y tal, pero me decían que aún era muy joven y tal. Entonces ahí luego empecé como la vida, no sé, como más familiar, me casé pronto, tuve una hija muy pronto, luego tuve otro hijo, empezó pues toda la dinámica de cuidar la familia y tal. Y entonces estuve unos años que esa parte como más espiritual estuvo latente, aunque siempre tenía como una inclinación. Entonces, bueno, hubo todo un tiempo que estaba trabajando mucho con una iglesia cristiana, porque me parecía muy bonito el poder colaborar y hacer cosas con adolescentes, daba clases pues a institutos, a colegios o a personas que iban a la iglesia, ¿no? Y bueno, para mí era muy bonito poder hacerlo, ¿no? Entonces ahí estaba, ¿no? Con esa dinámica, trabajaba la Cruz Roja también y tal, ¿no? Pero luego hubo un momento en el que la relación de pareja pues parecía que llegó a su fin y eso me provocó todo un recuestionamiento a nivel vital, existencial, ¿no? Y ahí pues empecé a buscar más, ¿no? Y bueno, pues tuve una pareja que me habló de cursos que se hacían de meditación y empecé a hacer alguna cosa. Y ahí dije, aquí está mi camino, ¿no? Fue como una revelación de alguna forma. Lo primero que pasó es que entendí mucho mejor la enseñanza de Jesús. Eso fue lo primero, me fue muy curioso, porque yo entré al curso diciendo, yo no quiero cambiar, ¿eh? O sea, yo soy cristiana y aquí me quedo, ¿eh? No quiero. Pero lo cierto fue que me pasé muchas de las charlas llorando, porque me emocionaba escuchar cosas que para mí eran tan imponentes, ¿no? Que tenían tanto sentido, que tenían tanta fuerza, ¿no? Entonces ese primer curso yo aún estaba con mis hijos, con mis tareas, trabajando de voluntaria y tal, pero sí que sentí que ese era el camino que quería tomar, ¿no? Me gustó mucho como la forma de conectar con el día a día, con la realidad, o sea, con ver lo que estaba pasando sin juzgarlo, sin apartarlo, sin querer modificarlo, sino simplemente aceptando, ¿no? Y eso llevaba a un crecimiento y eso me fascinó, me gustó, ¿no? Eso fue el principio. Muy bien, muy bien. Que además lo relaciona, ya sería la segunda pregunta, con el sufrimiento. ¿Cuál le parece que es la causa principal del sufrimiento entre los seres humanos, entre nosotros? Desde la perspectiva budista y desde su propia experiencia, que forma parte seguramente también de lo mismo. Sí, pues normalmente contestamos lo que el Buda dice, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pues la ignorancia, ¿no?
Entonces, pues parece, o el deseo, ¿no? O sea, el deseo, la ignorancia, ¿no? Pueden ser cosas que se pueden decir desde un punto de vista como más formal o teórico o técnico y tal, pero la verdad es que he descubierto que tiene mucho que ver con la ignorancia realmente, Ajá. ¿no? Con entender la vida de una forma errónea, ¿no? Con entender las relaciones de una forma errónea, ¿no? Con entender lo que podemos esperar del mundo de una forma, con unas expectativas que no son realistas tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ese sufrimiento tiene que ver eso con un mal entendimiento de qué va, ¿no? Esto de ser humano, ¿no? De qué va esto de vivir, ¿no? Entonces, pues el sufrimiento se puede llevar a muchas áreas de la vida, ¿no? Las que son muy evidentes, ¿no? Que todos igual podemos catalogar algunas situaciones de, pues del mundo, ¿no? En el que vivimos, o de personas que conocemos, o de nuestra propia vida como sufrimiento, ¿no? Pero igual hay formas más sutiles que a lo mejor no se ven tanto, pero que también vivir con ese sentimiento de falta de sentido en la vida, de falta de motivación, de falta de alegría incluso, como que es una forma sutil a lo mejor de sufrimiento que igual está tan común que ni nos damos cuenta que es sufrimiento, ¿no? Porque es lo normal, ¿no? Pero que para mí es una forma también, ¿no? Y me parece interesante cómo a veces se traduce la palabra dukkha, que en pali quiere decir sufrimiento, a veces se traduce como insatisfacción. Y me encanta esa traducción, ¿no? Porque creo que el sufrimiento tiene que ver también con eso, ¿no? Con esa insatisfacción, con ese no sentirse en plenitud, ¿no? Con ese, pues como no estar satisfecho con tu vida, con tus relaciones, con tu trabajo, con lo que ocurre, con tu cuerpo, con tu... ¿no? Con El tu mal de entorno. nuestra época, ¿no? Dicen, Exactamente, ¿no? Que justo ¿no? ahora hay como un vacío, Exactamente, una falta ¿no? de sentido de la existencia. Exactamente, ¿no? Entonces, hace poco, una entrevista precisamente, ¿no? que se hacía con motivo de la redacción y tal, ¿no? Pues hablábamos de eso, ¿no? De cómo, pues me preguntaban, ¿no? ¿Notas que vienen más personas ahora, ¿no? Que tienen como más necesidad, ¿no? De hacer meditación y tal? ¿Y por qué, no? Y contestaba que igual es casualidad, pero estoy encontrando muchísima gente que viene pues precisamente por esa insatisfacción o por esa ansiedad por todo lo que se pide ahora mismo a una persona para sobrevivir, ¿no? Hay mucho estrés, muchas demandas, muchas necesidades que hay que hacer, cosas para poder simplemente estar vivo, ¿no? O sea, como que el ritmo es muy rápido, ¿no? A veces hay mucha ansiedad, a veces hay estrés, ¿no? Y bueno, y tiene que ver también con ese vivir pero sin vivir, ¿no? Con ese vivir pero de una forma vacía o superficial o poco profunda, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso también es sufrimiento, Sí, ¿no? sí, sí, sin duda. Entonces, sí, pues eso igual. Y entiendo como sufrimiento también, eso ha sido un descubrimiento como más reciente, no solamente el sufrimiento, sino la falta de sentirse bien, la falta de estar alegre, la falta de sentir gratitud, la falta de estar contento, ¿no? De aprecio con lo que tienes, ¿no? Sí. Entonces, eso lo veo mucho como sufrimiento ahora, ¿no? Porque antes quizá veía solamente el obvio sufrimiento y ahora es como... Hay formas más sutiles, pero igual más profundas, ¿no? Claro. De sentirse mal. Y que es ¿no? posible, ¿no? Porque a veces parece que no es posible. En este mundo parece que hasta a veces te puedes sentir un poco culpable de sentirte feliz, porque va todo tan mal, ¿no? Que dices, pero ¿cómo voy a sentir feliz con lo que está pasando ahora mismo aquí al lado, ¿no? O a tal persona, ¿no? Entonces, como reivindicar un poco el derecho, ¿no? El camino del budismo para mí a veces se asocia con sufrimiento, pero para mí todos los pasos que indica el Buda son pasos de descubrir esa parte de gozo, de alegría, de contentamiento, ¿no? De la alegría que da pues ahora José está hablando de donar, ¿no? Pero no solamente donar en dinero, sino donar tu tiempo, ¿no? O sea, el proyecto que estás haciendo, imagino que trae mucha satisfacción también, ¿no? Entonces, para mí también, pues en el monasterio a veces como... ¡Guau! ¡Cuántas cosas por hacer! ¿No? No se acaban nunca, ¿no? Pero cada vez más está ese sentimiento de, pero qué guay, ¿no? Qué bien que puedo hacer esto, ¿no? Qué bien que puedo aportar esto, ¿no? Entonces, eso para mí es también como la otra cara, ¿no? Del sufrimiento, ¿no? También es, pues también eso como de reivindicar esa parte que creo que
podemos acceder a ella, ¿no? Y lo interesante es que encuentra entonces que a la base de estas manifestaciones o formas de sufrimiento, algunas muy obvias y otras más sutiles, de los 3 venenos de los que habla el Buda, pues pone la ignorancia. Está el apego y la aversión, pero luego la ignorancia como fundamental. Tal vez por eso igual el primero de los senderos es la recta comprensión. Exactamente, exactamente. Ahí viene, es como cuando construyes, ¿no? Ahora estamos con temas de construcción y tal, y parece que pasa mucho tiempo en hacer los fundamentos de la casa. Luego además subir paredes parece que va muy rápido, pero los fundamentos tarda mucho tiempo, ¿no? Pues yo creo que ahí va también, ¿no? Esa dirección, ¿no? Los fundamentos es la recta visión, ¿no? El ver la realidad de una forma apropiada, ¿no? Entonces, lo demás casi que viene sin hacer nada, ¿no? Una vez que eso está puesto, casi que lo demás no hay que hacer realmente esfuerzo, como que de forma natural. Es como pones un escalón y el siguiente viene de forma como armónica, de forma como fluida, ¿no? Porque a veces se habla mucho... Y yo lo he vivido mucho también, ¿no? Como el esfuerzo, ¿no? Como el esfuerzo conectado con el tengo que poner esfuerzo, ¿no? Como algo así como muy, ¿no? Como acompañado de tensión, ¿no? Y cada vez me parece más que el camino del Dhamma tiene más que ver con el fluir que con el esforzarse. Y quizá el esforzarse es más como el mantenerse haciendo, mantenerse continuando, pero no el forzar, porque tensión y camino del Dhamma casi que van en direcciones diferentes, ¿no? El fluir sobre todo a partir de la recta comprensión, de una comprensión adecuada, ¿no? Porque fluir desde la ilusión, ¿no? Entonces lo que fluye es hacia samsara continuamente fluyendo, ¿no? Sí, eso. Otro tipo de fluir que no nos interesa, ¿no? Bien interesante, ¿no? Como si hubiera un diseño en el ser humano que si alcanzamos la comprensión verdadera, ya a partir de esa base, ¡pum!, pues las cosas salen bien, ¿no? Sí. Daba un ejemplo el Buda, que no sé si conoces, y a lo mejor lo voy a explicar a mi versión, pero como cuando llueve en la cima de una montaña, ¿no? Que llueve mucho y tal, ¿no? Pues de forma natural el agua va encontrando sus caminos, ¿no? El agua va encontrando como surcos, ¿no? Y de esos pequeños surcos, ¿no? Se van rellenando pues los riachuelos chiquirrines, ¿no? Luego de eso se van llenando los ríos, luego de eso se llenan los ríos más grandes y luego de eso se llena el océano, ¿no? Pero el río no tiene que hacer nada para llenarse, simplemente el agua que ha caído en la cima, ¿no? Es como que va cayendo y de forma natural va encontrando su camino, ¿no? Entonces un poco sería como si esa recta comprensión fuera la lluvia de algún modo, ¿no? Entonces como que simplemente por el hecho de caer la lluvia, lo demás va pasando de una forma como gradual, ¿no? Entonces, claro, como tú muy bien decías, si no hay recta comprensión, lo que va a fluir no va a ser agua, igual fluye tierra, ¿no? Pero agua no. El daño. Sí. Sí, luego se pone también, claro, al apego. Y hay a veces hay personas que hablan del deseo sin añadir la dimensión del apego, ¿no? Entonces la siguiente pregunta, a mí en particular me interesa mucho, es cómo desear sin apegarse. Cómo evitar que el deseo se convierta en apego. O es que siempre que hay deseo va a haber apego. Tal vez no, o tal vez sí. Quisiera saber su opinión, ¿no? Yo creo que ahí el apego y sufrimiento. Es tricky, ¿no? Y ha sido muy interesante una experiencia reciente, ¿no? De una relación que me daba cuenta, o sea, hubo un momento en el que me di cuenta de que tenía mucho apego en esa relación, ¿no? Que quería mucho a la persona de una forma genuina, pero que se había desarrollado mucho apego, ¿no? Y fue muy interesante trabajar con ese apego e intentar dejar el amor sin el apego. Ajá. Y ha sido muy interesante ese proceso. No ha sido fácil porque está como tan identificado en nuestra sociedad, ¿no? O sea, obviamente amar es apegarse, ¿no? Parece como que ese es el eslogan, ¿no? Sobre todo enamoramiento. Claro, ¿no? Eso es lo que Hollywood nos dijo, ¿no? Ese romántico enamoramiento, ¿no? Entonces, como que ha sido un proceso de intentar decir esto, ¿no? Como de observar, como con detalle, ¿no? Esto, ¿a qué lado lo pongo, no? No, claramente esto es apego, claramente esto es amor genuino, ¿no? Y eso es muy interesante porque acabando ese proceso había una sensación de mucho más amor, ¿no?
y de mucha más libertad y de mucha más calidad, ¿no? Porque el apego, al fin, para mí, lo que descubrí en este contexto y en otros que he vivido, es como el miedo a que se acabe, ¿no? Eso lo quiero para mí. Puede ser el miedo a que se acabe o puede ser la posesión. Lo quiero solo para mí. No solo que no se acabe, pero que nadie más lo comparta, ¿no? O sea, mi pareja es mía, que no me lo toquen, ¿no? Entonces, como ese desapegarse, para mí ha sido como crear mucho más espacio en la relación, mucha más libertad para expresar, mucha más libertad para cada uno hacer lo que realmente necesita, porque a veces dejas de hacer cosas porque el otro igual, ¿no? Entonces como que se va como retroalimentando. Entonces, para mí definitivamente sí que es posible y sí que son cosas diferentes. Lo que pasa que no se habla mucho a nivel general de la sociedad, no digo en budismo, sino a nivel general, ¿no? ¿Se habla de esto en las escuelas? Tú que trabajas en la universidad, ¿se habla en las universidades? Me temo que no, ¿verdad? Entonces, como que es algo que los patrones o los role model que tenemos es que es lo mismo, ¿no? Apego y amor, ¿no? Entonces, creo que ahí es un trabajo que igual tenemos que hacer, ¿no? Desde el budismo, ¿no? El separar un poquito, ¿no? Que no ambas cosas tienen la misma calidad, Sí, ¿no? la pregunta viene también porque hay algunas interpretaciones del budismo que casi ponen en el deseo uno de los fundamentos del sufrimiento y nada más que en el deseo. Cuando igual no se puede aceptar el deseo, incluso reivindicar el deseo, ofreciendo prudencia también y que, bueno, favoreciendo que no ocurra que el objeto del deseo se convierta en algo que uno puede absolutamente necesitar, ¿no? Se puede seguir deseando sin que el objeto del deseo se convierta pues, en algo absolutamente imprescindible y que dé lugar al apego. Yo creo que... ¿Es posible? Yo creo que un poco de deseo, por lo menos hasta que te liberas, es importante para continuar caminando, ¿no? Sí, sin deseo. Me acuerdo una vez que hablaba con el que era mi maestro al principio, cuando me ordené en Birmania, ¿no? Y decía, bueno, es que un poquito de apego tiene que haber para que puedas continuar con el maestro, porque no es fácil, ¿no? El camino a veces te tiene que decir cosas pues duras que igual tú no te das cuenta o así, ¿no? Entonces como algo tiene que haber de ahí de enganche, ¿no? Para poder atravesar, ¿no? Esos momentos que igual son un poco más difíciles y tal, ¿no? Pero creo que lo que es importante es como mientras más sati aparece, ¿no? Más el apego se puede desvanecer, ¿no? O sea, más atención tienes a esa situación en la que te estás agarrando, ¿no? Que no hay libertad en realidad en ese amor, que lo que hay es miedo, ¿no? Entonces el miedo no trae nada positivo, a menos que sea, bueno, pues esa parte que comentaba antes, ¿no? Como para alertarnos de algo que está pasando, ¿no? Tiene su punto, tiene su espacio también. Pero apego para mí es bastante sinónimo de miedo, ¿no? De miedo a perder, de miedo a la soledad, de miedo a que compartir con otras personas te quedes sin él, que no deja de ser miedo a perderle, ¿no? Cuando hablamos de personas, ¿no? Entonces, como ese componente de miedo, cuando hay atención plena, lo vas descubriendo, ¿no? Vas pudiendo quitar, no, esto no es amor, lo parece, pero esto es miedo, ¿no? Esto es posesividad, esto es expectativa sobre el otro, ¿no? Entonces, más crece la atención, más crece la sabiduría también para reconocer que eso no es amor, que eso es apego, ¿no? Entonces, deseo para mí tiene ese componente también como de querer a toda costa en algunos momentos. Ya digo, a veces el deseo es positivo también en esos contextos, pero cuando tiene esa cualidad de lo quiero y lo necesito y sin eso no puedo estar, ¿no? Ahí está creando tensión en la mente. Y cuando se crea tensión en la mente, eso va 360 grados en la dirección contraria del avanzar en el Dhamma también, ¿no? Entonces, por eso creo que cuando hay más atención de lo que está pasando, hay más capacidad de descubrir. Se creó agitación ahora en la mente, se creó tensión, eso va a la dirección contraria. Entonces ahí como que poco a poco vas descubriendo que se está mucho mejor cuando no hay agitación, cuando la mente está más quieta y eso te motiva
a buscar otras formas. Sí, sí, me dan ganas de No sé si intervenir en la conversación, pero claro. es solo sus palabras. No, claro. No sé si he contestado la pregunta o me he ido por las ramas. Sí. Me parece como que el deseo está ahí, forma parte no solo de los humanos, también de los animales, ¿no? Claro. Está en la naturaleza humana. El peligro encuentro que es, desde luego, que se convierta como en imprescindible. Y si uno pudiera el objeto del deseo soltarlo cuando toca, pues sería magnífico, ¿no? Poder tomar un poco de jamón ibérico, que está bien, uno puede desear el jamón ibérico, no sé si... Es que yo lo que he descubierto es que cuando no hay ese deseo, lo disfrutas más. Cuando no hay deseo. Lo disfrutas más. O sea, cuando lo estás... O sea, es que a veces parece como que ser budista o ser ecuánime quiere decir que ya no te permites ninguna satisfacción, no te permites ninguna sensación agradable, ¿no? Y no creo que sea eso. O sea, lo que pasa es que no la quieres agarrar y retenerla. Es como, ¿sabes el ejemplo de la mariposa? Que se acerca una mariposa a la mano, se posa aquí sobre la mano y te encanta esa mariposa. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a cerrar los dedos para ver si la coges. En el momento que cierras los dedos, se va. Sí. Le da miedo, se escapa, ¿no? Entonces, si la estás observando, estás disfrutando su belleza de una manera muy bonita, ¿no? Pero a la que la quieras agarrar, se te va, ¿no? Entonces es como puedes apreciar mucho más los sabores, los olores, las situaciones cuando no las quieres agarrar, ¿no? Los regalos de la vida que te llegan, claro. pero sin que se cree con ellos un vínculo de necesidad, ¿no? Bonita metáfora. Sin necesidad, o sea, no quiere decir no disfrutarlo, pero no querer agarrarlo. Entonces te da mucha más libertad, ¿no? Sí. Muy bien. Y esa libertad también se podría alcanzar respecto de las pérdidas. La siguiente pregunta tiene que ver con la impermanencia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería para usted la comprensión sabia en relación a la impermanencia y sobre todo a lo más rotundo de la impermanencia, que es la muerte? ¿Cómo podríamos enfrentarnos a esta marca de todo lo que hay, según el budismo, que es la impermanencia de un modo sabio, de particular la muerte? Sí, bueno, es un tema que a mí me apasiona, el tema de la muerte que he intentado estudiar un poco más y conocer un poco más, ¿no? Porque en mi vida laica había sido enfermera, asistente social, entonces había estado muy en contacto con personas en final de vida, ¿no? Entonces fue un tema que me gustó mucho explorar y que mi última etapa laboral, digamos, fue precisamente haciendo talleres de final de vida, ¿no? Sobre el tema de la muerte, ¿no? Y para mí la muerte no era dar paso... Podía ser dar paso al sufrimiento en muchas personas, lógicamente, cuando no había sabiduría. Pero una muerte puede ser algo que traiga tanta sabiduría, ¿no? Me acuerdo, a lo mejor tú lo conoces mejor que yo, pero me acuerdo que leí una vez en un libro de Bhikkhu Bodhi que decía que había en algunos lugares de Japón se ordenaban personas en el momento de morir como monjes porque se consideraba que el momento de la muerte era el más auspicioso para liberarse. Y como que había, ¿cómo se llama? O sea, se había estudiado, se había observado, ¿no? Que era una situación muy propicia para liberarse. ¿Por qué? Porque el momento de la muerte no deja de ser un momento de soltar, de dejar ir las relaciones, de dejar ir las posesiones, de dejar ir las identificaciones. Pues yo soy enfermera, yo soy maestra en la universidad, yo soy monja, yo soy laico, yo hago un estudio, yo hago un monasterio, yo hago, ¿no? Todas esas identificaciones, ¿no? Entonces vas soltando cosas que precisamente solas tienen que ver con la comprensión correcta de la realidad, ¿no? Porque nos creemos que eso es nuestro. ¿Es nuestro eso? Lo estamos alquilando de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, cuando alquilas un coche, tienes conciencia clara de que el coche, pues igual mañana lo tengo que dejar, pero nos pensamos que nuestros coches, ¿no? Nuestras casas, nuestras parejas, nuestros amigos, eso no, ¿no? Entonces, como que esa parte de soltar, de desapego y finalmente desapego al cuerpo. Si te fijas, tiene mucho que ver con la meditación, esa actitud de soltar, ¿no? Y en algunos textos el Buda lo menciona, ese paralelismo entre meditar y morir. Entonces, para mí,
una situación de vida y he vivido pues, a nivel profesional y a nivel personal situaciones de final de vida y he podido ver que dependiendo cómo la persona lo vive, puede ser una catástrofe la más terrible de las durezas, ¿no? El más terrible del sufrimiento, o puede ser una situación de gran potencial para la liberación, ¿no? Y precisamente yo había sido monja, estuve unos años laica por situaciones familiares, tal y cual, y en la muerte de mi padre fue cuando conecté con la importancia de ordenarme de nuevo, porque era algo como muy importante para mí, ¿no? Entonces fue una experiencia tan potente, tan pues triste en un sentido, pero brillante en otro. Y eso lo he hablado con muchas personas que ha sido así también, ¿no? Como experimentar la muerte como algo realmente que trae mucha sabiduría, ¿no? Que te habla de una manera imponente de la impermanencia, que te habla de una manera clarísima de la importancia de soltar, de la importancia de no apegarse, ¿no? De vivir sin querer agarrar las cosas, ¿no? Entonces, para mí la muerte es un tesoro, ¿no? Y desde el punto de vista del budismo, pues no es ninguna catástrofe, porque simplemente me voy a quedar con otro cuerpo después, ¿no? Si no me libero, ¿no? Entonces como que no es nada tan dramático, ¿no? Justo era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo entiende el budismo desde su comprensión de la enseñanza budista? ¿Cómo entiende el budismo la muerte? ¿Hay una trascendencia? ¿La destrucción biológica de nuestro cuerpo supone la aniquilación completa? ¿O hay una trascendencia a la destrucción del cuerpo? Ya un poco lo ha dicho, ¿no? Y en la charla anterior pues también ha salido, ¿no? Pero me gustaría que lo comentara un poco, porque hay formas del budismo que no hablan del renacimiento, Claro. pero ¿cómo es su comprensión? Sí. Yo he de decir que al principio me negaba en banda a que me hablaran del renacimiento, ¿no? O sea, no, como que no. Fue una cosa que se fue suavizando por experiencias, ¿no? Vividas, ¿no? De pensar, a lo mejor sí, ¿no? Entonces, pues hay como muchos textos del Buda en los que habla de esos 5 agregados, de Pancha, de los 5 agregados, ¿no? Y uno de los agregados es la mente y otro de los agregados es el cuerpo, ¿no? Entonces habla de mente y de cuerpo, ¿no? Como aquello que compone a lo que es la persona, ¿no? A lo que llamamos persona, ¿no? Entonces ambas son como las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, una sin la otra, pues no es posible una vida humana sin cuerpo o mente, ¿no? Sí que hay planos existenciales en los que se habla que solamente hay mente, ¿no? Y sí que hay planos en los que se habla, pues eso, que no hay cuerpo, ¿no? Pero en una vida como ser humano, ¿no? Están ambos aspectos, ¿no? Entonces hay todo como un río, ¿no? ¿Cómo decir? De cualidades que se han ido cultivando, que es lo que a veces se llama karma, ¿no? Efectos del karma y tal, ¿no? Es como si fuera un río que lleva cosas, ¿no? Y esas cosas que lleva, pues a veces son latas de Coca-Cola vacías que alguien tiró al río, o son peces vivos, o son lotos muy bonitos y con una fragancia muy hermosa, ¿no? Entonces ese río lleva muchas cosas, ¿no? Entonces a veces este río, ¿no? Ese flujo de la mente, lo que lleva son patrones que han generado cualidades de la mente muy negativas, o patrones que han generado cualidades de la mente muy propicias a la liberación quizá, ¿no? O sea, como podríamos decir de una forma así como muy burda, ¿no? Hay momentos en los que la mente está como muy condensada, como muy, sí, burda a lo mejor, como muy espesa, ¿no? Y hay momentos en los que la mente está como muy ligera, como muy sutil, como muy volátil, como muy fluida, ¿no? Entonces, ambas cosas las lleva ese fluir. Entonces, a mi modo de entender, lo que transmite el Buda es que en el momento de la muerte el cuerpo se rompió, ¿no? Por la razón que sea, dejó de estar disponible, pero lo que hemos ido sembrando, ¿no? Sigue fluyendo, no tiene como un momentum que continúa avanzando.
Entonces simplemente ese flujo depende de lo que en el momento final de la muerte hubiera en esa mente, ¿no? Conecta con otro cuerpo, conecta con otra situación vital, ¿no? Y entonces se ancla o se encaja con otro cuerpo, entonces es una nueva vida, ¿no? Entonces eso, no sé, pues la tradición tibetana se habla muchísimo y de una forma muy compleja y a veces cuesta un poco de entender según cómo, ¿no? Pero a mi modo de entender es real, ¿no? O sea, que hay una continuidad de una la dimensión mente. de la mente. Sí. Sería una dimensión de la mente que se suele titular a veces conciencia, Exacto. la que va trascendiendo la destrucción del cuerpo, ¿no? Interesante. Esa es en el modo, ¿no? que he entendido. Sí. Y por supuesto hay muchas experiencias, ¿no? de personas, ¿no? que han vivido, ¿no? Pues el que se muere, pero la conciencia vuelve al cuerpo, ¿no? Porque, no sé, yo cuando trabajaba en el hospital con estos cursos y tal, pues muchas veces era con personas en hospitales que estaban en cuidados intensivos, ¿no? Entonces, cuidados intensivos a veces pues se encontraban con accidentes igual, ¿no? O personas que había que hacer pues una intervención muy agresiva en un sentido, ¿no? De incluso un electroshock o algo así, ¿no? Y que parecía que la persona ya había muerto, pero luego al hacerlo el corazón volvía a palpitar, ¿no? Entonces, personas que explican, ¿no? que veían, ¿no? Cómo estaban los médicos trabajando duro con su cuerpo y lo veía desde otro espacio que no estaba atado al cuerpo, ¿no? Y luego lo experimenta, o sea, lo explican, ¿no? Y hay muchos casos de situaciones así, ¿no? Entonces, no sé, yo en el contacto que he ido teniendo y tal, no sé, pues he ido entendiendo que así es, puedo estar absolutamente equivocada, pero hasta aquí lo siento así. Es pensable, ¿no? Que eso Sí. ocurra y hay también reportes, ¿no? De personas que ya. Igual eso se puede relacionar también, esa posibilidad de una cierta trascendencia de algo que está en lo profundo nuestro, en una identidad como muy fundamental, ¿no? Se puede relacionar con una idea, sobre todo creo que está más en el Zen, que es lo que yo practico, que es la naturaleza búdica. En su tradición tal vez se habla un poquito menos, pero también se defiende. ¿Qué sería la naturaleza búdica que está en todos nosotros? Yo lo que siento es que la primera vez que escuché una descripción de lo que era el camino del Dhamma me gustó mucho, porque era algo así como no hay que traer nada, hay que quitar, ¿no? O sea, ya está ahí. La semilla ya está ahí. O sea, no es que haya que aprender nada, más bien hay que desaprender cosas, ¿no? Entonces, como que esa naturaleza, pues, de tener la capacidad de iluminarse, de tener la capacidad de ser un Buda, ¿no? Incluso, es como que ya está ahí. O sea, como no es que tengamos que traerla de nuevo, ¿no? Más que nada es como que tenemos que barrer un poco, ¿no? Que pasar la aspiradora, ¿no? Para que eso pueda florecer, ¿no? Entonces me gustaba más como ese ejemplo, ¿no? También de que a veces se pone de una piedra preciosa, ¿no? Que si encuentras incluso un diamante, si lo encuentras en bruto, pues no te van a dar ganas de hacerte una joya con eso, ¿no? Porque dices, bueno, pues es un pedrusco, ¿no? Pero que a la que lo limas, ¿no? A la que lo limpias, a la que lo arreglas, ¿no? Y tal, pues ahí se percibe con más claridad ese potencial que tiene de brillar, de ser translúcido, ¿no? De ser muy bonito, ¿no? Entonces, para mí es como más, ¿no? El camino del Dhamma es como más de limpiar, ¿no? De hacer que florezca lo que ya está, ¿no? Como hacer que sea más evidente esa naturaleza que está ahí, ¿no? Entonces, como eso que a veces se dice, ¿no? Es que la gente es muy mala, ¿eh? Hoy en día, es que hoy, madre mía, ¿no? Tenemos el potencial ahí, lo que pasa es que igual hay muchas capas, ¿no? Esa cebolla, ¿no? Que acabamos siendo. Igual hay que quitar muchas capas para encontrar el diamante, está ahí, ¿no? Pero está ahí, es ¿no? una idea bonita y optimista respecto del ser humano, de la naturaleza humana, sí, ¿no? ¿no? Casi como diciendo que de fondo ya tenemos ahí la dimensión de bondad y de estar bien y de sabiduría. Lo que pasa que, bueno, que el ambiente no lo propicia mucho, ¿no? Igual, pero ahí estamos, eso es lo que estamos, creo yo, intentando y posiblemente eso es lo que igual también estás intentando con este estudio, ¿no? Cómo traer más enseñanza de ciertos aspectos que pueden ayudar. Porque ya sería la siguiente cuestión, lo que puede confundir es que teniendo
entrado ya en todos nosotros la naturaleza búdica. Sin embargo, pues vivimos desde el apego, provocamos sufrimiento y estamos en la ignorancia, ¿no? Si ya el tiempo se acaba porque hay otro compromiso, podemos parar en lo que quiera. No sé en qué lugar estamos. Sí, estamos en la 7. Una pregunta 7. Es que me da como pena, porque lo estoy disfrutando mucho y me da pena contestar rápido porque me tengo que ir. Entonces, no sé cómo sería la posibilidad de encontrar otro espacio para continuar. Sí. O sea, no querría que por hacerlo así se acabara. Vale. Me gustaría que hubiera una continuidad, Muy bien. pero al mismo tiempo no quiero, no sé, por respeto a otros, compromiso y, sí. ¿sabes? No sé, si quieres. No hay problema, no hay ningún problema. ¿Tú lo ves factible? Sí, como que por mi encontremos parte, otro ya le he espacio. comentado antes que ¿Sí? quiero hacer una especie de peregrinaje budista por toda España. Entonces podría ir a o su si no, centro, la próxima vez que venga. su o sea, centro, porque mi o la intención es próxima vez venir, aquí, seguimos en contacto. ¿Te parece Porque bien? Sí, me parece Porque más. lo disfruto y no querría Vale, así muchas como, gracias. ay, voy rápido porque Vale. quiero. Sí, porque además hay cuestiones así como muy importantes que aún quedan y sería bueno hacer despacio la conversación y tener más tiempo para que sin prisa pues pudiera hablar y contarnos de este modo magnífico como ha hecho. Bueno, Muy ¿te parece bonito. bien? Pero me gustaría que fuera algo como que estamos así como lo con podemos esa idea común. dejar ¿Sí? aquí. Es una grabación y se Vale. puede componer luego Vale. la próxima Estupendísimo. grabación también, ¿no? Sí. Pues, y de todos modos, por supuesto, primero la gratitud, ¿no? Porque haya accedido a esta entrevista y la esperanza de que nos volvamos a ver, por supuesto. Claro. ¿no? Sería por mi parte también. Y por mi parte también, Bien, un montón de muy bien. gracias por invitar, porque me parece muy bonito. Porque creo que puede beneficiar a muchísima gente escuchar estas palabras, ¿no? Que son sin duda palabras sabias. Bueno. No, ¿Sabes? está, de las que sí, se puede creo aprender. Creo que es bonito, ¿no? Vale, pues, apoyar ese proyecto también. Pues muchas gracias. Lo ti dejamos también, aquí entonces, ¿no? Sí. ¿Vale? Sí. Si quieres, no sé, pues también me dio José tu contacto también. Sí. También te puedo dar el mío si quieres y podemos ahí estaría como- bien, por ¿Sí? favor. Sí, voy a parar ya entonces la grabación. Sí.